Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a explicar acerca del tejido epitelial de revestimiento. Entre las características encontramos que se encarga de tapizar las superficies externas, tales como la piel, los pulmones o el aparato digestivo, y también superficies internas como los vasos sanguíneos, linfáticos y las pleuras. Su función principal es la de actuar como barrera para protección o filtración selectiva de ciertas moléculas. Y cuando recubre cavidades serosas se lo denomina mesotelio, y cuando recubre vasos sanguíneos y linfáticos, endotelio. Se clasifica según el número de capas celulares que presentan en simples y estratificados, y por la forma celular de la capa más superficial en planos, cúbicos o cilíndricos. El epitelio simple plano. El epitelio simple plano está compuesto por una capa única de células. Estas son células planas, unidas firmemente entre sí mediante complejos de unión, donde destacan las uniones estrechas. Las células presentan un núcleo prominente y aplanado, y podemos encontrar este tipo de epitelio revistiendo los vasos sanguíneos y linfáticos en la cubierta del ovario, en los alvéolos pulmonares y otros, entre otros. Ya, el epitelio simple cúbico. El epitelio simple cúbico presenta células que en un corte transversal son casi cuadradas. Los núcleos son esféricos y de ubicación central. Se lo puede encontrar en los conductos excretores de muchas glándulas, también en los folículos de la glándula tiroides y en los túbulos renales y la superficie de los ovarios. El epitelio simple cilíndrico, en cambio, tiene células columnares con núcleos ovalados que se ubican casi a la misma altura. Generalmente suele ser hacia la base o zona inferior. Recubre la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el ano y se encuentra como epitelio secretor en muchas glándulas. El epitelio simple pseudoestratificado. Es un epitelio en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie. Aquí se encuentra que los núcleos están a diferentes niveles, lo que le da un falso aspecto de tener varias capas. Las células que no llegan a la superficie tienen una base ancha y un extremo apical estrecho. En cambio, las que tienen una base estrecha poseen un extremo apical ancho. A este tipo de epitelio se lo puede encontrar en la uretra masculina, en el epidídimo y grandes conductos excretores. El epitelio estratificado plano. Solo la capa más superficial está compuesta por este tipo de células, dándole su nombre. Se distinguen dos tipos de epitelios planos estratificados, el queratinizado y el no queratinizado. El queratinizado, como se puede ver en la figura 7, su capa más superficial está compuesta de células muertas queratinizadas y es característico de la piel. Las capas que este contiene son la capa basal, espinosa, granulosa, lúcida, en una piel gruesa y córnea. El no queratinizado. Este está formado de 4 a 20 capas celulares, donde sus núcleos son redondeados en la zona basal y aplanados en la zona apical. Se localiza en el epitelio externo de la córnea, la cavidad bucal, la vagina, el conducto anal y el esófago. El epitelio estratificado cúbico. En este epitelio vamos a encontrar, al igual que el epitelio estratificado cilíndrico, que presentan con una baja frecuencia. Por ejemplo, existe epitelio estratificado cúbico de 2 capas en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. El epitelio estratificado cilíndrico. Dentro de este epitelio, las capas celulares más profundas se asemejan mucho a las equivalentes del epitelio estratificado plano, pero las células superficiales poseen una forma cilíndrica. Dentro de este epitelio es muy poco frecuente que se lo halle, pero se encuentra, por ejemplo, en los conductos excretores de ciertas glándulas de gran tamaño.
epitelio de transición consta de múltiples capas de células epiteliales que pueden contraerse y expandirse para adaptarse al grado de distensión necesario. Se distingue tres tipos de células: superficiales, medias y basales. Las células superficiales son poliédricas, cambian su morfología en función de lo lleno que esté el conducto. Debajo de esa capa superficial hay una o dos capas de células intermedias que presentan una forma que van desde periforme a columnar con un núcleo y están conectados entre sí mediante lisosomas. Y las células basales se encuentran en una sola pila de células en contacto con la membrana basal. Como se puede observar en la imagen, el aumento del número de capas de epitelio de transición en la pelvis del riñón a medida que se convierte en uretra. Muchas gracias.